2022 se va a grabar. Recibiréis todas aquí el que deis la autorización para grabar, porque probablemente luego esto lo moveremos en nuestras redes y con nuestras socias. Bueno, bienvenidas a todas. Primero, feliz Día Internacional de la Mujer. Estamos hoy de celebración. Es verdad que estamos en momentos convulsos y parece que celebrar algo es como se siente uno mal, pero bueno, sí que es verdad que es nuestro día y queríamos celebrarlo pues, con una ponente de excepción, que es Irene Barbería. Irene hoy nos va a hablar de algo que para nosotros es importantísimo, que es la comunicación, el lenguaje no sexista. La webinar que ha planteado pues, se titula 5 claves de cambio, ojalá que sean 5 solo y no sean muchos más. Pero bueno, compartir con vosotros que para nosotros el lenguaje tiene un impacto muy relevante, sobre todo en la formación de las identidades, ¿no? La identidad de las personas y que marcan luego también sus actitudes. Entonces, esa identidad se va moldeando, especialmente pues, en edades tempranas, ¿no? Quizás pues, en muchos casos con sesgos y estereotipos que pueden igual desarrollar o limitar el desarrollo de las mujeres, ¿no? Respecto sobre todo al desarrollo profesional con los hombres. Entonces, el día de hoy queríamos centrarlo en este tema. Han sido muchas las socias y sobre todo partners que nos han pedido también hacer un alto en el camino y hablar del tema del lenguaje de género y ver cómo impulsar ese lenguaje no sexista. Y queremos pues dar la bienvenida hoy a Irene Barbería. Os la quiero presentar. Irene es licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Deusto y máster en Lingüística Hispánica por la Universidad del Sur de California. En el 2013 se doctoró en Lingüística por la Universidad de Deusto con una tesis sobre los patrones fonético-fonológicos del sistema de diptongación del castellano. Posee más de 20 años de experiencia como docente en español e inglés como lengua extranjera en diversos centros internacionales, incluida varias universidades francesas, estadounidenses y también instituciones como la Cámara de Comercio y el Instituto Cervantes. Toda su vida ha estado vinculada con proyectos de traza lingüística, ¿no? Ha sido durante 5 años coordinadora del proyecto lingüístico de un centro escolar plurilingüe a la cabeza de innovación tecnológica. Y desde el 2017 imparte cursos de grado y posgrado sobre lingüística formal y lingüística aplicada a la enseñanza de la lengua. Y desde el 2018 colabora con el diario El Correo también, donde escribe semanalmente sobre léxico y otros temas en torno al lenguaje. Sus áreas de interés destacadas son la fonética y la fonología y la comunicación oral, la enseñanza y el aprendizaje de la lengua y la calidad lingüística de la redacción. Bienvenida a esta webinar. Daros ciertas instrucciones para todos los que nos estéis escuchando. Vamos a tener la posibilidad de, en el chat, plantear preguntas a lo largo de la sesión, aunque Irene no nos la va a contestar sobre la marcha, sino será al final. En los primeros 5 minutos lo que nos pide Irene es que cumplimentemos un cuestionario de 5 minutos para que entre todas podamos darle cierta repaso a los temas que ella va a tratar y para que tenga sobre todo Irene un conocimiento de cuál es el nivel de conocimiento sobre la materia que tenemos las que estamos aquí conectadas. Y después de la sesión, en los últimos 5 minutos, planteará otro cuestionario que será similar para ver un poco lo que hemos aprendido o las percepciones, ¿no? Que al final durante esta sesión pues hemos podido captar. Irene, te doy la palabra, son las 5:07. Insisto que será una sesión de 1 hora y 10 aproximadamente. En esta sesión y sobre todo hoy en el Día Internacional de la Mujer, probablemente se irán incorporando mujeres a lo largo de las sesiones. Es difícil que todas entren a las 5 en punto, pero bueno, estoy convencida de que la sesión tú la vas a llevar pues con mano muy buena y en tiempo y forma, con lo cual, pues adelante para no dilatar más el tema. Gracias, Irene. Bueno, pues muchas gracias, Ana. Y en primer lugar os voy a dar a todas y a todos, no veo quién está y quién no está, con lo cual no sé cuántos hombres hay. Sin duda hay gente que conozco, he visto que algunas caras. Os doy la bienvenida a este taller o a este webinario en un día tan especial de reivindicación y en el que el lenguaje, como bien has mencionado, Ana, pues tiene muchísima importancia, ¿no? Muchísima relevancia. Quiero dar las gracias en especial a Ruth, que la recuerdo el primer día
que tuve la ocasión de contactar con PWN y ya en ese día hablamos del lenguaje y creo que ha sido ella, por lo que tengo entendido, que se acordó de mí para este taller y por lo tanto le agradezco que se haya acordado de mí y agradezco por supuesto a todo el equipo por haber hecho posible que hoy pueda contaros hablaros de este tema, ¿no? que está tan en boca de todo el mundo y que es tan importante que lo tengamos en cuenta y lo entendamos bien. Bueno, además de eso, como sé que es una grabación lo que se está haciendo y probablemente se difunda después de este vídeo, que quiero dar las gracias de manera especial a María Martín Barranco, que no está hoy entre nosotras, pero que es posible que más adelante pueda ver este vídeo. Y le doy las gracias porque estuve en una de sus clases sobre lenguaje inclusivo y fue a través de ella y de sus conocimientos que de alguna manera me planté y dije: vale, soy lingüista y a partir de ahora tengo que empezar a reflexionar muchísimo más y muchísimo más en profundidad sobre este tema y tengo que empezar a difundir y a divulgar todos esos conocimientos que puede ir adquiriendo, porque son muchos. Y de hecho me ha servido este proceso de comprensión que me ha durado de alguna manera un año en mi caso, me han servido para entender el porqué de la lucha sobre el lenguaje inclusivo, el porqué de la lucha feminista desde la perspectiva del lenguaje inclusivo y que creo que es importante que se haga, ¿no? Bueno, se trata de un tema que no es nuevo y mucha gente me pregunta acerca de él y desde cuándo, y esto es una moda y no es en absoluto nuevo. Tiene muchísimos años de investigación científica y de investigación por parte de expertos sobre la materia. Lo que pasa que sí es cierto que yo como persona de la calle normal, como el resto del mundo, lo oigo desde hace relativamente poco. Se oye hablar poco y se difunde quizá poquito a poco cada vez más, pero todavía poco. Es un tema que me interesa como a cualquier otro, como a cualquier otra, pero sin duda me interesa más por ser lingüista, porque tengo la sensación de que en mi gremio se trata de no hablar mucho acerca de este tema, no se aborda como se debiera, y sin duda somos los lingüistas los que estamos en primera orden, en primera fila, y tenemos que por lo menos dar nuestra opinión acerca de este tema, ¿no? Por lo tanto, estoy muy contenta de estar aquí y de que de alguna manera pueda contaros cómo lo percibo yo, que no es mucho, todavía me queda mucho por estudiar y mucho por entender, pero bueno, sí creo que hay una serie de claves que son importantes para que podamos ir construyendo poco a poco nuestro propio discurso acerca de lo que pensamos sobre el lenguaje inclusivo o si somos reticentes a utilizarlo y por qué. Tenemos que saber el por qué existe, para qué existe y lo que pretendo hacer es daros esas 5 claves que he llamado, ¿no?, que son básicas y fundamentales para entender todo este tema. Bien, entonces antes de empezar, sí os pido que rellenéis ese pequeño cuestionario, es cuestión de un par de minutos nada más. No sé si lo habéis hecho ya, si lo estáis haciendo. Simplemente clicáis sobre el formulario y rellenáis un verdadero o falso que dura nada, un par de minutos, sin darle sin pensar demasiado en las preguntas que se plantean, ¿no? Trato de ver cuáles son vuestras intuiciones iniciales acerca de todo este tema. Supongo que mientras rellenáis ese formulario voy a ir compartiendo mi pantalla con una pequeña presentación a través de la cual voy a ir explicando las ideas.
Ana, veo que has terminado. Una preguntita. No sé si estoy compartiendo bien la pantalla porque me veo yo en la imagen también. Bien. Vale. Bueno, pues vamos a darle nada, un minuto y comienzo. Bueno, si os parece voy a comenzar. Sí, bien, decía que hace falta un cambio social, estamos en proceso de cambio social, ¿no? Y el lenguaje también se tiene que adaptar a ese cambio social. Tenemos que interiorizar, asumir e interiorizar que hay un cambio social y que ese cambio, de alguna manera, necesita de un lenguaje que se adapte a él. Yo aún tengo muchas dudas con respecto al uso del lenguaje inclusivo en muchos aspectos y sobre muchas fundaciones o fundamentos que tiene, ¿no? Pero aún así estoy completamente de acuerdo en que el lenguaje también necesita un cambio. Tengo claro que hace falta ese cambio y el lenguaje es eje central de ese cambio, ¿no? Por eso hoy quería mostraros o compartir con vosotras estas 5 claves que son sencillamente, lo que vamos a hacer es, vamos a tratar de explicar cuáles son esos conceptos base en los que se fundan todo lo que se supone que es lenguaje inclusivo. Vamos a tratar de entender cuál es el debate que hay en la calle. Algunos son defensores acérrimos del lenguaje inclusivo, hay mucha reticencia en utilizarlo y bueno, quiero explicar el porqué de ese debate, ¿no? Después vamos a pasar a los 2 temas centrales del cambio lingüístico que necesitamos. Por un lado está el hecho de la necesidad de visibilizar a la mujer. Pasa por entender por qué la lengua debe servir de alguna manera para visibilizar más a la mujer, asumiendo que no se visibiliza, y esa es la realidad, ¿no? Y en la clave 4 incide en la necesidad de establecer una serie de recursos lingüísticos que equilibren la lengua, modificando los recursos que ya existen de manera tradicional, para tratar de evitar jerarquías y asimetrías en la lengua que favorecen lo masculino, sea lo que sea eso, y de alguna manera invisibilizan lo femenino. Bueno, finalmente hay una 5ª clave que no es más que la necesidad, o que pretende subrayar la necesidad de que creemos una rutina de trabajo, una rutina que debemos incorporar a nuestro hacer diario, de alguna manera para que promueva esa transformación mental individual de cada uno de nosotros. A través de la clave 5 quisiera proponer una serie de pautas de actuación para que cada uno en sus momentos de comunicación trate de ser consciente y trabaje el desarrollo de su conciencia lingüística en torno al lenguaje inclusivo y no sexista. Bueno. Vamos a empezar entonces con los conceptos claros y la primera conceptualización que tenemos que distinguir es la de sexo y género. Por un lado tenemos que el personal médico, ¿no?, que atiende nuestro parto
ya desde el primer momento nos etiqueta con un sexo masculino, un sexo femenino al nacer, en función de nuestras características biológicas, genitales, hormonas, cromosomas, etc. Pero los estudios ya han demostrado, y es ahora una realidad, que estas peculiaridades orgánicas no siempre se dan de la misma manera. Por ejemplo, la combinación de los cromosomas XX, que son para el sexo femenino, y XY para el sexo masculino, no siempre concurren así, y de ahí surgen otras categorías que ya están estudiadas científicamente y existen, de identidades sexuales fundamentadas en lo biológico. Aún así, lo habitual es seguir categorizando al recién nacido como un niño, como una niña, y a partir de ahí comenzar a educarlo como tal. Por otro lado, el género hace referencia al grupo al que pertenecen mujeres y hombres desde la perspectiva sociocultural, no la biológica. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que el género es el que define cómo la condición sociocultural y lingüística con la que se identifican los roles, las conductas, los pensamientos y las funciones de los sexos. Tradicionalmente hemos distinguido siempre al macho y a la hembra, al sexo masculino y al femenino, y ambos se han asociado al género masculino y al femenino. Los hemos llamado el sexo fuerte y el sexo débil. La realidad de hoy nos muestra que el sexo y el género de ciertas personas sí están alineados, pero no siempre es así, como lo demuestran los estudios al respecto y como sabemos por los distintos movimientos de los últimos tiempos. Por tanto, existe la distinción entre sexo biológico y género conductual, etc. Pero el término género también se utiliza en lingüística para hablar de una categoría gramatical que permite clasificar los nombres y los adjetivos que acompañan a esos nombres en masculinos, en femeninos o en neutros. Como vemos en los ejemplos a continuación, el seminario, la lingüista, lo inherente. En realidad, el griego y el latín, antecesores del castellano, tenían estos tres géneros, masculino, femenino y neutro. Pero el castellano, en castellano el neutro ha ido desapareciendo, se ha asimilado a lo masculino. Y lo único que nos queda de ese neutro antiguo es el lo, el artículo lo. Bien, el género gramatical cumple una función muy precisa en la lengua. Como ilustra el segundo ejemplo, los hombres y las mujeres que cantaban contentos, ¿no? Los hombres y las mujeres cantaban contentos, esa O final del contexto, del contentos, del adjetivo, marca que quienes estaban contentos era el conjunto de hombres y mujeres y no solamente los hombres o las mujeres. Y en las lenguas romances utilizan el género gramatical, pero hay lenguas que no tienen género gramatical. Hay lenguas que no distinguen género gramatical y clasifican sus palabras en otras categorías, por ejemplo, nombres sustantivos racionales e irracionales, animados e inanimados, y también hay lenguas que incluso tienen hasta 20 géneros distintos. Por tanto, el género gramatical es algo particular a cada lengua. Ahora bien, ¿cuándo decimos que una palabra es masculina o femenina? Y ahí está la madre del cordero, porque la verdad es que el origen de la atribución de género a las palabras no está nada claro. Se ha estudiado mucho acerca de ello, se han dado distintas teorías, hay tres teorías principales, no me voy a meter ahora con todo este tema, pero básicamente la conclusión a la que llegamos es que la historia ha modificado los usos y las interpretaciones acerca de sexo y de género, de los términos sexo y género, como de la atribución del género gramatical a las palabras. Y por tanto, está claro que sexo y género están relacionados, aunque no se sepa claramente, no se sepa aún cómo, sobre todo en el caso de los neologismos, por ejemplo, ¿no? Bien, a partir de esta primera distinción entre género y sexo se pueden explicar las siguientes definiciones. Por un lado tenemos la palabra androcentrismo, ¿no? Que es típica y se utiliza mucho en este ámbito del lenguaje inclusivo. Se habla de androcentrismo cuando lo que decimos es que consiste en un punto de vista del mundo orientado por el conjunto de valores dominantes, que es por tradición histórica el del patriarcado. En otras palabras, como dice la RAE, es la visión del mundo y de las relaciones sociales centrada en el punto de vista masculino. Es decir, nuestra práctica tradicional, sea consciente o no, otorga al hombre, y hablo del sexo masculino, una presencia mayor al de la mujer.
tradicionalmente, sea cuales sean las razones históricas o socioculturales que lo avalan. Y en este sentido, el enfoque discursivo androcéntrico o el androcentrismo lingüístico se caracteriza por el uso de la forma gramatical masculina para incluir tanto a hombres como a mujeres. Cuando decimos los trabajadores, queriendo referirnos a trabajadores y trabajadoras, cuando hablamos de los profesores, de los diputados, del Congreso de los Diputados, etcétera, estamos utilizando esa perspectiva androcéntrica en el lenguaje. Es lo que llamamos el masculino genérico. A veces también se conoce como masculino inclusivo. El masculino que sirve para aunar masculinos y femeninos a la vez. Bien. Vemos aquí un ejemplo de la definición de la palabra hombre de nuestro diccionario y veis ahí subrayado cómo se ilustra este ejemplo, ¿no? Se trata de una simple entrada y a través de ella pues vemos que hombre significa varón o mujer y en el resto de acepciones es varón, varón, varón. Y además habla de las cualidades que se consideran masculinas por excelencia. Es decir, no está claro cuáles son esas cualidades masculinas por excelencia, pero siempre se atribuyen al hombre. Y de alguna manera en esa primera acepción aparece la mujer. Y por lo tanto, desde la perspectiva de la mujer, no está del todo claro cuál es su posición en esa definición. Bueno, en esta práctica la mujer de alguna manera está subordinada. Incluso a veces, en otras definiciones, queda excluida o invisibilizada en el discurso. No se tiene en cuenta el lenguaje que define y que identifica a la mujer. Y es por eso por lo que podemos ir a hablar del término feminización del lenguaje, para referirnos a la necesidad de cambiar los recursos lingüísticos que poseemos para que permitan ser más inclusivos en relación con el género. Y de esto hablaremos en la clave número 3 más adelante. Bien, decimos entonces que una actitud derivada del androcentrismo o esa supremacía masculina de lo masculino es lo que definimos como sexismo. Es decir, la subordinación y el menosprecio del tipo que sea, de lo relacionado con lo femenino. Y decimos, por tanto, que el sexismo lingüístico es una realidad. El lenguaje sexista es aquel que transmite estereotipos sexistas. Nuestra lengua utiliza recursos que reflejan prejuicios de género, como son el machismo, la misoginia. Los que piden el trabajo, los médicos confirman y de alguna manera discriminan a la mujer en el momento en que no muestran un trato igualitario con respecto al hombre. Por ejemplo, en situaciones lingüísticas en las que no se visibiliza esta. Y vemos a través de estos ejemplos que el lenguaje no sexista es aquel que evita justamente esa discriminación de género. Quienes piden el trabajo, el equipo médico confirma, y en este caso médico, que es masculino, concuerda con equipo, que también es masculino, pero ese equipo no hace referencia exclusiva a sexo masculino, al género masculino. Bueno. Atendiendo a esa necesidad de alguna manera de feminizar el lenguaje para que no sea excluyente, hemos creado recursos, expresiones de laboratorio, que les llamamos, ¿no? Que nos permiten evitar la discriminación y la invisibilidad de la mujer. El ejemplo claro es el de los dobletes, el del desdoblamiento habitual ya en muchos ámbitos de nuestra vida. En lugar de decir todos, decimos todos y todas. Ahora, ¿es correcto utilizar ese todos y todas? Bueno, la palabra si es, la respuesta es si es correcto o no es correcto, me gustaría que la respondierais vosotros quizá después de esta charla. Por eso los signos de interrogación. Está claro que hay muchas reticencias a utilizar este todos, todas, estos dobletes, y no solo por parte del colectivo mayoritario que es el de hombres y mujeres, como muestra, por ejemplo, la campaña del año pasado en pro de los derechos del colectivo LGTBI, ¿no? Sabemos ahora que hay algunos colectivos que no les vale utilizar el doblete porque no se sienten incluidos en esa definición. Por tanto, este matiz nos lleva a definir otro concepto clave, que es el del lenguaje inclusivo. Ahora, lo que se conoce como lenguaje inclusivo no es cambiar una O por una A o hacer dobletes, ni utilizar la arroba o la X, etc. Es ser conscientes de qué nombramos o no, de cómo y por qué lo hacemos, de manera global. Se entiende con este término el lenguaje que no atenta contra la integridad y la dignidad de las personas en general. Cuidar el lenguaje inclusivo incluye
incluye colectivos que reivindican su aceptación social en la diversidad. Y a través de él se pretende borrar cualquier expresión parcial con respecto a un montón de factores, como la edad, el origen racial o étnico, el sociocultural, etc. Eso es lenguaje inclusivo. Sin embargo, normalmente utilizamos este término para lo que en realidad se conoce como lenguaje inclusivo de género, que es también el motivo de este taller, ¿no? Entonces, según las Naciones Unidas, se entiende por lenguaje inclusivo en cuanto al género o de género, que lo abreviamos diciendo simplemente lenguaje inclusivo, la manera de expresarse oralmente y por escrito sin discriminar a un sexo, género social o identidad de género en particular y sin perpetuar estereotipos de género. Y es en este sentido que debemos aunar esfuerzos para fomentar una lengua y un sistema de comunicación que no sea discriminatorio y sexista. Ahora bien, desde la lucha feminista, la labor en pro de este lenguaje inclusivo o lenguaje no sexista de momento prioriza la presencia de los dos sexos, masculino y femenino. Qué duda cabe que otros colectivos están también trabajando para que se visibilicen, pero de momento yo me voy a centrar en esta distinción entre lo masculino y lo femenino, en todos los ámbitos de la comunicación, no solo en el lenguaje oral y en el escrito, también en el visual, por ejemplo, y pondré algún ejemplo, con objeto de evitar la transmisión de estereotipos. Así que paso a tratar de hacer entender el debate que hay en torno al lenguaje inclusivo de manera global. El debate en torno al lenguaje inclusivo, en general, gira en torno a varias ideas o expresiones que hemos oído alguna que otra vez y que debemos entender para construir nuestra propia perspectiva, ¿no?, sobre el tema. Está en primer lugar el debate en torno al género masculino, que es, como se llama, el género no marcado. En la lingüística tradicional se le llama el género no marcado. Ahora, ¿qué significa eso de no marcado? El principio de economía lingüística nos enseña que el objetivo comunicativo de cualquier hablante es transmitir la mayor información necesaria de forma eficaz y óptima con el menor esfuerzo posible. Es decir todo lo que pueda haciendo el menor esfuerzo, ¿no? Y para eso se aplica la economía lingüística. Por eso decimos pa en vez de para cuando hablamos rápido, o has hablado en lugar de has hablado, etc. Bueno, a través de este principio se explica en lingüística cómo cuando vamos aprendiendo la lengua, lo que hacemos es aprender reglas generales primero, que se aplica a todo, y poco a poco vamos adquiriendo las excepciones a esa regla. En otras palabras, es decir, que todos los elementos que estructuran una lengua, desde los sonidos, los sufijos, las palabras, las oraciones, incluso los discursos completos, los aprendemos primero a través de una serie de reglas no marcadas o reglas generales. Y es después cuando aplicamos las reglas marcadas, las excepciones a las reglas. Y os pongo un ejemplo muy sencillo. Por eso los niños cuando aprenden a hablar dicen primero he ponido. Si de abrir, los niños dicen he ponido para decir poner, ¿no? El participio de poner, ponido, y luego más adelante aprenden que no se trata de una regla marcada que indica que esa palabra, ese participio es puesto. Es decir, todos los niños al principio dicen he ponido y después aprenden una regla más, la marcada, y cambian y aprenden a decir he puesto como forma marcada. De la misma forma, para el sufijo que indica el género gramatical, en lingüística decimos que el género no marcado es el masculino y el marcado es el femenino. El género general, la regla general, nos dice que tenemos que aplicar una O en los adjetivos que son masculinos o generales y luego ya practicamos la regla marcada, que es la de la A y la del femenino. Bueno, Alex Guillermo, que es escritor y académico de la RAE, ¿no?, defendía en un artículo publicado en El País hace un par de años o 3, que cuando pronunciamos una palabra, esta evoca en nuestra mente otros significados que no se mencionan. Por ejemplo, decía que si decimos la palabra puerta en nuestra mente,
se idea el significado de puerta, pero también de otras palabras que de alguna manera están relacionadas con la puerta, como ventana, fachada, pared, etcétera, aunque no se mencionen. También decía, por ejemplo, que si decimos fulanito tardó 3 días en llegar, se entiende que en esos días también se incluyen las noches, aunque no las digamos. Y de la misma manera que cuando decimos el estatuto de los trabajadores, de alguna manera también en nuestro ideario mental se sobreentiende que en él están incluidas las mujeres. Bueno, ese es un argumento y Carme Junyent, que es otra lingüista de la Universidad de Barcelona y que hace poco, este otoño creo, publicaba un libro en el que recogía los testimonios de 21, las opiniones y reflexiones de 21 mujeres lingüistas acerca del lenguaje inclusivo, lo considera impositorio y, según ella, utilizar las formas lingüísticas forzadas como el doblete, el desdoblamiento de lengua, lo que hacen es ridiculizar la lucha de las mujeres, entorpecen la transmisión de la información de manera eficaz y desvían la atención a cómo se dice en lugar de qué es lo que se dice, ¿no? Además, expresaba Carme que generar el desdoblamiento hace que resaltemos más a la mujer, y esto es muy interesante, y por tanto se sienten excluidas cuando ésta no es nombrada, ¿no? Es decir, de alguna manera lo que dice es que el desdoblamiento, el marcar masculinos y femeninos de manera explícita, lo que hace es generar esa exclusión de la propia mujer cuando no se menciona. Por otro lado, tal y como está planteada la regla de la aplicación de género en castellano, podemos pensar que cualquier desviación de la norma sesga la realidad. La realidad es la supremacía del género gramatical masculino y para muchos lo femenino, en este sentido, que es marcado, se desvía de la norma y por lo tanto se puede considerar como despreciable y se puede silenciar. El uso del desdoblamiento, incluso del femenino genérico, es una forma de reaccionar contra esa invisibilidad de la mujer, de lo femenino, de lo que no es masculino, y trata de producir mediante el lenguaje esa diversidad. Y en esta línea trabaja la referente María Martín Barranco, que he mencionado antes, al principio, la fundadora de la Escuela Virtual de Empoderamiento Feminista, que dice que el lenguaje inclusivo es una forma de... ¿qué ha pasado aquí? Es una forma de plasmar la realidad que pasa por tomar conciencia de que la realidad se compone de hombres y mujeres y que no nombrar a la mitad de la sociedad perpetúa discriminaciones. Bueno, además de María Martín Barranco, otra referente es sin duda Mercedes Bengoechea, que es lingüista, es sociolingüista y catedrática de Filología Inglesa de la Universidad de Alcalá y es además asesora sobre el lenguaje no sexista en muchísimas instituciones de primer orden a nivel internacional. Y Mercedes ha trabajado muchos años en investigación y defiende la distinción del discurso entre hombres y mujeres. Hay 2 sistemas de comunicación distintos, 2 discursos, y desde pequeños nuestro lenguaje influye en nuestra forma de ver el mundo. Y además el lenguaje androcentrista, que no nombra a las mujeres, influye en cómo éstas ven el mundo. Lucha Mercedes bajo esta proclama para dar visibilidad al lenguaje feminizado. Y en resumen, indica que visibilizar a través del lenguaje algo que antes no tenía nombre y por tanto no se estimaba, otorga mayor poder y mayor influencia a aquello que se nombra. En contrapartida, en el momento en que algo tiene nombre, se dice que comienza la perversión nominal, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? ¿Por qué digo esto? Porque para muchos utilizar el desdoblamiento, por ejemplo, puede suponer el querer ocultar cierta parcialidad sobre nuestra visión de la otra persona. El utilizar el desdoblamiento ante otra persona puede ser para ocultar nuestra propia opinión al respecto. Es decir, podemos demostrar a través del lenguaje que no tenemos prejuicios con respecto a la identidad de la otra persona y ahí podemos ser sinceros o no. Podemos hacer uso de los recursos que la lengua proporciona porque la lengua no es más que un instrumento para expresarnos, pero lo realmente importante es ser conscientes de eso que usamos y por qué. Y solo así podemos creer y crear el cambio. Como vemos,
defensores y detractores del lenguaje inclusivo subrayan de alguna forma el poder que la lengua tiene en el cambio social. Pero la pregunta es si tiene que haber un cambio social y eso se reflejará en el lenguaje de manera natural, o si por el contrario hay que forzar el cambio lingüístico para que se adapte al cambio social que buscamos en el siglo XXI. Y en esta línea hay dos frases que podemos oír constantemente por ahí que también forman parte del debate. Por un lado, tenemos que las lenguas no discriminan, son los hablantes con sus discursos. Para muchos, al alterar el léxico que poseemos o ciertas normas gramaticales, al forzarlas, nuestro idioma se corrompe. Se piensa que se introducen términos semánticamente incorrectos. Por ejemplo, el hecho de utilizar en lugar de ciudadanos y ciudadanas, decir ciudadanía. O en vez de tontos y tontos, de tontas y tontos, la tontería. Con fines, cuando se hace esto, cuando se utilizan estas palabras, tienen fines meramente ideológicos y aluden, los que piensan de esta manera, al concepto de la manipulación del lenguaje. Así se considera que el lenguaje queda dañado y dificulta la transmisión eficaz de la información. Y según este colectivo, las lenguas son herramientas neutras y quienes dotan de significado concretos, emotivos, incluso beligerantes, son las personas utilizándolas conscientemente para fines ideológicos concretos, precisos. Pero la realidad es que la lengua es un instrumento vivo de comunicación, que está en proceso constante de cambio y adaptación a las necesidades de quienes la utilizan. Además, esa corrupción de la lengua no debería ser tal si se adapta conscientemente a cada situación comunicativa. Quienes defienden un cambio en la lengua, quienes dicen que hay que cambiar el lenguaje para que se adapte a la sociedad, lo hacen pensando que la lengua se adapta y ha de adaptarse a la sociedad del momento. Y cuando un colectivo considera que no tiene la lengua que necesita para poder comunicarse de manera efectiva, para poder expresarse, entonces ha de cambiarla y adaptarla. Una vez asumida la necesidad de un cambio lingüístico para adaptarse a la realidad del momento, entonces la lucha feminista por la igualdad de género pone de manifiesto lo siguiente. En el momento en que se acepta la visión androcentrista y se utiliza el masculino universal, la forma femenina queda expulsada del discurso, es decir, no existe. Y cuando decimos todos, los niños, los adultos, etcétera, para hablar de todos y todas, y asumimos que esa forma, que es a su vez de género masculina y que representa la totalidad de los seres humanos, entonces se suprime la posibilidad de identificar al sexo femenino con un género gramatical explícito. Es decir, no se menciona el género femenino. En palabras de Mercedes Bengoechea, para poder poseer una identidad y una ciudadanía política plena de derecho, debemos poder expresar nuestra identidad femenina a través del lenguaje. Y de ahí surge ese eslogan de lo que no se nombra no existe. Y ella propone que nos nombremos para poder existir, ¿no? Por eso paso a la tercera clave, que es la de la idea de visibilizar a la mujer en el discurso. De esta concepción del discurso feminista se acoge el lema, entonces, lo que no se nombra no existe, que es un lema, aludiendo a la mujer y su expresión explícita verbal. Pero desde esta perspectiva, el discurso que no nombra a la mujer, el discurso que usa el masculino genérico, tiene una serie de consecuencias implícitas que son realmente relevantes. Por un lado, lo que se nombra refuerza las relaciones de identidad y semejanza. Y por tanto, en el momento en el que es el masculino, el genérico, es el masculino el que se nombra, pues está claro quiénes refuerzan su identidad. Desde luego las mujeres no. Por el contrario, las mujeres quedan al margen y se ocultan las relaciones de semejanza femenina. No sé si os habéis fijado, pero la palabra sororidad se escucha cada vez más. Es un préstamo del inglés y se utiliza incluso en saludos, sobre todo en días como hoy, saludos sororos y similares. Son cada vez más frecuentes estas expresiones y estas alusiones a la fraternidad entre mujeres, la sororidad entre mujeres.
Lo que hace es justamente verbalizar esa complicidad femenina, que según la lengua tradicional está desnaturalizada. Bueno, asimismo, con el masculino genérico, la mujer debe estar constantemente haciendo el esfuerzo de decidir si lo que se verbaliza alude solo a hombres o al conjunto de hombres o mujeres, de seres humanos, cosa que los hombres no tienen necesidad de hacer. Esa ambigüedad del masculino manifiesta una desigualdad clara de trato y genera en las mujeres la práctica de estar constantemente buscando el equilibrio, así como constantemente buscando la atención al otro, ¿no? Hablan de mí, hablan de hombres y mujeres, hablan solo de hombres, ¿de quién están hablando? ¿Me incluyo o no me incluyo? Es un poco la idea. Asimismo, el utilizar un lenguaje que explicite a la mujer las hace seres pensables, las hace seres que se pueden idear en nuestra mente. Las formas lingüísticas en femenino convierten a las mujeres en seres pensables y de esta manera hacemos que existan, que sean en nuestro imaginario. Hacemos que sea más fácil llevar este gesto que es simbólico del lenguaje a la expresión material para dejar de excluirlas de la realidad. Por ejemplo, cuando pensamos en el término Congreso de los Diputados, que lo he mencionado antes, ¿no? Las mujeres no existían en el imaginario simbólico de quienes crearon la institución, está claro, pero eso ha cambiado. Ahora sí están en el Congreso de los Diputados. Por eso, al decir el Congreso de Diputados y Diputadas, certificamos la existencia de unos y de otras. Y un paso más allá, si decimos únicamente el Congreso, dejamos abierta la posibilidad de estar, tanto unas como otros. Bueno, por eso, desde el discurso feminista que impulsa el lenguaje no sexista, se defiende la idea de que la resistencia a masculinizar formas que son tradicionalmente o que están tradicionalmente ligadas al sexo femenino, como prostituta, ama de casa, etc., o la resistencia a masculinizar formas tradicionalmente ligadas al sexo femenino, feminizar, perdón, rechazan de alguna manera, esta resistencia rechaza la igualdad de género y pone trabas conceptuales a esa igualdad real entre hombres y mujeres. Así se opta, por lo tanto, por el uso del doblete. Es la consecuencia directa y fácil que se ha utilizado para expresar la existencia de las mujeres en el discurso y también el uso del femenino genérico, que se oye mucho, como forma de desvelar el rechazo al masculino genérico y de señalar la disparidad en el reparto de poder. Es una forma de rebeldía, en cierta manera, para constatar que hay esa lucha, que existe esa lucha y que hay desigualdades de trato. Bueno, no cabe duda que así lo dicta la ley actual. Y si la mujer ha de ser real en términos políticos y en términos de derecho, el lenguaje administrativo debe mostrar esa igualdad. Por eso se ha incluido en el marco legal que el lenguaje inclusivo se tenga en cuenta como criterio de actuación y como bien a fomentar. Y bueno, por lo tanto, hablamos de visibilizar a la mujer al máximo en el discurso y, además de eso, evitar el uso del masculino genérico. Es un objetivo doble. Y con este objetivo doble, ¿qué recursos ofrece la lengua para forzar ese cambio, el cambio real, y que se adapte a las demandas de la sociedad actual? Bien, para eso hay que prestar atención no solo al discurso escrito, sino también al oral, incluso a la comunicación visual. Vemos ahí algunos ejemplos. En su momento causó mucha bulla el Miembras de Viviana Ido, pero más tarde se ha aceptado ya el de Unidas Podemos, el cambio de Unidos a Unidas Podemos, y vemos claros ejemplos de sexismo visual, por ejemplo, en los baños públicos, y cómo podemos evitar ese sexismo de la lengua o de la comunicación visual, por ejemplo, cuando incluimos mujeres al igual que hombres en un mismo pictograma, por ejemplo, ¿no? Bueno, los cambios lingüísticos son siempre suaves, llevan tiempo y ocurren de forma natural. Deberían ocurrir de forma natural. El uso de algo nuevo se debe propagar poco a poco y se asimila en la sociedad de manera progresiva. El cambio brusco, por tanto, y artificioso genera rechazo de entrada.
y de ahí que el uso de la arroba, de los dobletes continuados dentro de un mismo texto, resulten impronunciables o cargantes respectivamente, ¿no? La doctora Eulalia Lledó, de la Universidad de Barcelona, junto con el trabajo constante con Bengoechea, con la doctora Bengoechea, propone algunos recursos que merece la pena considerar para lograr estos objetivos y cambiar nuestro lenguaje. Hay cambios que son evidentes, por ejemplo, a través del uso de nombres que sean genéricos, colectivos, a través del cambio en oficios y cargos que sean en abstracto o, por ejemplo, en el caso más específico de participios y adjetivos en castellano que tienen esos morfemas de género masculino o femenino, pues también se pueden buscar los recursos para cambiarlos. Hay otros cambios gramaticales para feminizar el discurso que no se rigen por una norma concreta y a mí me gustaría en este punto ver algunos ejemplos antes de continuar para que sepáis de qué estoy hablando. No pretendo en esta charla daros las reglas de esos cambios lingüísticos como tal, porque no tenemos tiempo, porque son muchos, pero sí que os hagáis una idea de qué hacer. Ahora, lo que no sé es, ahora tengo que volver a compartir, ¿verdad?, la pantalla para compartir el documento, que sería este. Eso es. Decidme, por favor, si lo estoy compartiendo ahora. Vale, muy bien. Bien, entonces, hablo por un lado, o propone la doctora Eulalia Lledó, por un lado, la utilización del genérico colectivo y algunas expresiones similares. ¿A qué me refiero con esto? El utilizar nombres colectivos como gente, en lugar de los adolescentes y las adolescentes, las adolescentes, decir la gente adolescente, el profesorado en lugar de los profesores, las profesoras. Y veis ahí un montón de ejemplos. En el ámbito empresarial hay palabras también que son colectivas y genéricas, como empresariado, clientela, consultoría, asesoría. Y también hay palabras como personal, palabras específicas como personal o persona, incluso, o como parte, que nos pueden servir para dirigir ese cambio en el lenguaje. Entonces, podemos hablar de el personal contratado, personal laboral, asalariado, retribuido. Podemos hablar de una persona beneficiaria en lugar de los beneficiarios y las beneficiarias. Podemos hablar de afiliados, pero mejor sería hablar de personas afiliadas. Y de la misma forma podemos hablar, en lugar del demandado, podemos decir la parte demandada, la parte creditora, la parte, ¿no? Son algunos de los ejemplos que traducen al lenguaje inclusivo esas formas tradicionalmente sexistas. Bueno, en segundo lugar, está claro que hay cargos y oficios que se pueden cambiar, se pueden traducir a un lenguaje menos sexista. ¿Y cómo se hace eso? Generalizando. En lugar de utilizar secretario o secretaria, hablando de secretaría o de administración, de redactor o redactora, consejo o gabinete de redacción. En lugar de asesor o asesora, decir consejería, asesoría, gabinete de asesoría, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de delegados, por ejemplo, podemos decir delegación, la delegación, en lugar de el empleador o la empleadora, podemos hablar de la empresa, de la entidad empleadora. Todos ellos son recursos que están totalmente aceptados en la lengua y de hecho que en la propia lengua son correctos. Pero a veces, incluso aún así, el doblete es necesario. Cuando nos dirigimos a personas concretas, cuando a colectivos concretos, cuando tenemos destinatarios concretos, tenemos que utilizar compañeros y compañeras, queridos padres y madres, señoras y señores, son necesarios esos dobletes. A veces, incluso, como vemos en estos ejemplos que estoy subrayando, no aparecen como tal, pero tenemos que incluirlos, ¿no? Entonces, la importancia de la colaboración entre los padres y los profesores, los padres y los profesores, debería ser, o puede ser, la colaboración entre madres, padres y profesorado. Podemos alterar, modificar ese texto utilizando los distintos recursos de que dispone la lengua. O el otro ejemplo, los datos suministrados por los propios alumnos, sus padres o tutores, fijaos en el uso del genérico masculino, y podemos modificarlo por los datos suministrados por el propio alumnado, madres, padres, donde hay doblete,
y personas responsables. Bien, además de estas posibilidades de uso del lenguaje, tenemos un claro ejemplo de modificación en los participios y en los adjetivos, que tienen explícitamente hablando el morfema de género masculino y femenino, ¿no? Y tenemos formas como agradecidos, el abajo firmante, los licitadores, el peticionario, los rechazados, hado, ido, todos esos participios que pueden ser sustituidos por otras formas, en lugar de agradecidos, decir agradecimiento, utilizando el relativo quién. El abajo firmante puede ser quien abajo firma, los licitadores, las licitadoras puede convertirse en quienes liciten, los rechazados, quienes hayan encontrado el rechazo en la sociedad, por ejemplo, el solicitante, quien solicita, etc. También se utilizan estos participios y adjetivos con preposiciones y adaptamos esos adjetivos a sustantivos con preposiciones. En lugar de decir adoptados, podemos decir en adopción, afiliado con afiliación, autorizado con autorización, etcétera, etcétera, solo, sin compañía, en solitario, sin ayuda. Incluso algunos participios que van acompañados del verbo estar, estar empadronado, estar interesado, podemos sustituirlos por el verbo tener y en ese caso utilizaríamos un sustantivo después, tener empadronamiento, tener interés, tener la obligación. Bueno, estos son ejemplos muy concretos, muy precisos de cómo la lengua, la gramática de la lengua tiene sus recursos para ser no sexista, para ser inclusiva. Hay además otros ejemplos que he querido incluir y que muestro aquí en amarillo, en los que no se rigen, estos ejemplos no se rigen por una norma concreta, cada ejemplo es distinto, pero sí hay tendencias que podemos recordar o utilizar, ¿no? En el primer ejemplo tenemos regímenes profesionales de la seguridad social y de trabajadores autónomos. Bueno, eso se puede transcribir, se puede cambiar a trabajo autónomo simplemente. O en lugar de una vez ocupados podemos decir y cuando trabajen, modificamos las palabras. Decimos lo mismo pero con otras palabras. Permite a los empleados, permite una lectura más fácil. No es necesario utilizar a los empleados y por lo tanto si podemos evitarlo, si podemos eliminarlo del discurso, de esa forma no seremos tan sexistas en este sentido, ¿no? Además de eso tenemos aquí una tanda de ejemplos en los que lo que hacemos es cambiar el artículo, el determinante, el, lo o la, por otro determinante que sea más inclusivo. En lugar de decir el profesional, que sería el masculino, podemos decir cada profesional y evitamos el uso sexista del lenguaje. O, por ejemplo, tener en cuenta y respetar las opiniones de los otros, podemos sustituirlo por un ajenas, las opiniones ajenas. Los familiares de los mismos, podemos decir sus familiares. Es decir, tenemos que buscar aquellas formas, tenemos que ser sobre todo muy conscientes de cuándo el lenguaje es sexista y tratar de buscar aquella forma a través de reglas o simplemente buscando otras formas que ofrezca la lengua que sean no sexistas y más incluyentes. Bueno, voy a continuar entonces con la presentación. ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos bien, voy bien, creo. Así que sigo. Bueno. Entonces, decía la doctora Lledó entonces que tenemos recursos como cambiar los nombres genéricos y colectivos, cambiar la percepción de los oficios y cargos en abstracto, los participios y los adjetivos, y luego hay otros cambios gramaticales en la lengua que implican decir lo mismo pero con otras palabras en las que no se muestre ese sexismo lingüístico. Pero además de eso, por supuesto, no podemos olvidar el trato a las otras personas, a nuestros destinatarios, a todas las personas de manera igualitaria, ¿no? Al nombrarlas, al presentarlas. Y no estoy compartiendo, sí. Los nombres y apellidos cuando corresponda. ¿Cuántas veces escuchamos hablar de ministros seguido de sus apellidos? Y en el caso de ministras muchas veces se incluye el nombre de pila.
En fin, hay asimetrías en este sentido en el tratamiento que tenemos que ser conscientes de ellas y tratar de evitarlas. Es común utilizar nombres de pila, pero sobre todo en el caso de las mujeres, curiosamente. La supresión del término señorita, por ejemplo, si nos dirigimos en una carta a alguien concreto, podemos hablar de señor o de señora, evitar el señorita, porque al fin y al cabo señora es la que define de alguna manera la mujer que es mayor de edad, al igual que señor, y no utilizamos señorito. Bueno, a ver, aquí. El lenguaje sexista se concreta claramente a través del léxico para los oficios y las profesiones. Entonces, no se utilizan los mismos argumentos al hablar de denominaciones masculinas y femeninas. Por ejemplo, se dice que palabras como música o crítica son ambiguas, se dice eso, que son ambiguas, pero también lo son basurero y casero. Y sin embargo, ahí no se cuestiona su ambigüedad. Y por otro lado, la resistencia a masculinizar o a feminizar ciertas profesiones no se sostiene en argumentos lingüísticos, sino claramente ideológicos. La lengua tiene un valor simbólico enorme y la aceptación de ciertos nombramientos induce a un cambio en el paradigma tradicional de las profesiones propias de los hombres o de las mujeres, atendiendo claramente a su conducta, ¿no? Entonces, por eso decimos que duplicar el léxico de las profesiones, azafato, azafata, capitán, capitana, músico, música, médico, médica, y los oficios no solo es duplicar en género gramatical. Cada una de estas palabras tiene inherentes una serie de connotaciones ideológicas que quienes son reacios a emplearlas muestran límites a la posibilidad de existencia de dichas realidades. Por tanto, duplicar no es solo hacer una copia igual, es mucho más que eso, es algo ideológico también. Bien, una vez que tenemos en cuenta los conceptos claros, tenemos claros esos conceptos iniciales, ¿no? que además entendemos el debate y que sentimos la necesidad de visibilizar a la mujer en el discurso y además hemos visto y hemos podido entender cuáles son las bases de ese lenguaje no sexista o cómo evitar el sexismo en el lenguaje. Aquí propongo una serie de indicadores para verificar el uso de un lenguaje inclusivo. Es tiempo de ver cómo podemos ser parte activa de ese cambio y para ello, cada vez que comunicamos debemos tener presente lo que quiero comentaros ahora, ¿no? La primera pregunta, cada vez que comunico, ¿evito el masculino como falso genérico? En primer lugar, debemos asegurarnos de rechazar cualquier forma que use el masculino como falso genérico. Además de eso, en segundo lugar, hay palabras que provocan ambigüedad, dobles sentidos, bruja, gallina, sargenta, ser un nenaza. O cuando decimos voy al médico, llamaré a la enfermera para coger cita. En estos casos debemos asegurar que usamos palabras que no generen connotaciones sexistas. Y esto es algo muy difícil de hacer, lo tenemos completamente interiorizado, ya que se trata de usos habituales de nuestro discurso. Bien, además, en tercer lugar, se debe evitar la masculinización de profesiones que indiquen exclusivamente o que asocien exclusivamente lo masculino con el prestigio, con el reconocimiento y la competencia, porque todo eso perpetúa clichés sexistas, ¿no? Y además, en los tratamientos se debe usar fórmulas equitativas y simétricas que no establezcan jerarquías o que eliminen de alguna manera la visibilidad de la mujer. Y no me refiero solo a dirigirse de manera igualitaria al destinatario, como he hecho mención antes de señor, señora y no utilizar señorita, sino en tratar tanto a hombres como a mujeres de la misma manera. Vemos en el último ejemplo que eso incluye a las situaciones en que utilizamos la palabra mujer como complemento, cuando no es necesario realmente. ¿Cuántas veces vemos titulares en los periódicos que dicen cosas como 3 científicos descubren no sé qué y también 3 mujeres científicas descubren no sé cuánto? Cuando realmente, si hablamos de científicos, podemos hablar únicamente de científicas, sin tener que mencionar la palabra mujeres también, ¿no? Otro detalle. Bueno, debemos asegurarnos
de que en nuestro discurso no aparezca el hombre como único sujeto. La mujer debe estar presente de manera explícita, en acción y también como modelo, como rol, como referente. En nuestras presentaciones de PowerPoint, por ejemplo, en nuestra comunicación visual, cuando aludimos a referencias bibliográficas, etcétera, debemos asegurarnos de la presencia femenina, que está incluida. Y por supuesto debemos asegurarnos de que nuestro trato hacia la otra persona, hacia el destinatario de nuestros discursos, no muestra una preferencia masculina. Por ejemplo, las listas de orden alfabético o la no indicación de hombres primero y mujeres después, cuando, por ejemplo, utilizamos documentos cerrados en emails, etcétera, para evitar así la generalización. Hay un sinfín de recursos que pueden ayudarnos a trabajar el lenguaje no sexista e inclusivo. Hay recursos digitales de todo tipo que podemos googlear. Las Naciones Unidas propone actividades y ejercicios de adaptación a este lenguaje inclusivo con los que podemos practicar. Y por supuesto la red de Emakunde propone muchos PDFs que son descargables con guías de lenguajes específicos, lenguaje médico, lenguaje laboral, etcétera, etcétera. Socialmente, incluso se ha acuñado el concepto de traducción inclusiva, que ya he mencionado un par de veces en esta charla, cuyos expertos trabajan modificando los textos escritos y orales para adaptarlos y hacerlos así más inclusivos, menos sexistas. Y bueno, y voy a terminar ya. A modo de conclusión, quisiera mencionar por qué es importante para las mujeres este cambio lingüístico. Y la respuesta está en la siguiente reflexión. Las mujeres están en contacto con personas de diferentes clases sociales y generaciones mucho más que los hombres. Las mujeres están en constante relación con mayores, con adolescentes. Los jóvenes son quienes lideran la aceptación y el uso de neologismos, de lenguajes de moda, y las mujeres estamos más en contacto con ellos que lo están los hombres. Por lo tanto, las mujeres lideran el 90% del cambio lingüístico y esto da que pensar. Y con esto termino la charla. Muchas gracias. Bueno, vale. Ahora, por último, sí que me gustaría que, no sé si Natalia puede publicar el link para la segunda tanda de preguntas, el segundo formulario. Gracias. Os doy unos minutos para que lo respondáis y vais a ver que son las mismas preguntas que al principio. Me gustaría ver si en esta ocasión las respuestas son distintas a lo que pensabais al principio. Os doy un par de minutos y luego pues estoy disponible para resolver dudas o para que me preguntéis lo que necesitéis. Gracias. Espera que me están llamando. Ana, si quieres hablar, ya está solicitado para reactivar el audio. Cada uno se puede reactivar el audio solo. Tienes que pincharle tú a reactivar. Bueno, Irene, muchísimas gracias. Gracias, Natalia, también. La verdad es que ha sido súper interesante. Yo creo que ahora tenemos esos 5 minutos para volver a hacer ese cuestionario y completarlo y que veamos también esa diferencia, ¿no?, entre lo que pensábamos antes y después. Si te parece, acabamos el cuestionario y luego tenemos, lo digo también para todas las que están conectadas, la posibilidad de a través del chat hacer preguntas a Irene y tendremos esos 5 o 10 minutos para poderlas contestar. Yo tengo alguna pregunta que hacerte, igual esperamos a que se pueda rellenar el cuestionario y luego seguimos, ¿no? Sí, vamos a dar esos 2 minutitos para poderlo rellenar. Es.
Bueno, Irene, yo, si me permites, sí que voy a abrir un poco el fuego, ¿no?, del debate, si os parece. Bueno, hay alguna pregunta por aquí. Está diciendo Ana Arenaza, pregunta, ¿cómo nos sugieres, Irene, que sigamos avanzando en este ámbito? No es fácil ni obvio, ¿eh? ¿Cómo crees que serían los pasos a dar? Gracias, Ana. Ahora sí. Vale, efectivamente no es nada fácil y os podéis imaginar que como lingüista que soy me planteo absolutamente todo lo que me digo, todo lo que digo y no está resuelto. Reconozco que no está resuelto. Hay muchas incongruencias en la lengua cuando forzamos ese lenguaje para que sea inclusivo. ¿Cuáles son las pautas que yo me aplico? Bueno, pues cierto sentido común. Trato de no forzar la lengua, pero sí que reviso todo lo que escribo. Por ejemplo, en el caso del lenguaje escrito, que tenemos tiempo para revisar en la mayoría de los casos, no es lo mismo que el hablado, ¿no?, en el que metemos más la pata, pero en el lenguaje escrito reviso lo que escribo y trato de pensar en esas pautas que os he dado, ¿no? Si las palabras que utilizo son sexistas, si puedo cambiarlas, si puedo utilizar en esos participios, en esas marcas de género masculino genérico, ¿no?, si puedo alterarlas y cambiarlas por otras palabras que no se muestren tanto. Ahora, desde hace un año, constantemente en cada una de mis presentaciones que utilizo en clase, trato de pensar en si las imágenes que publico son imágenes en las que aparecen mujeres y no solo hombres. Es más, a veces utilizo solo mujeres por aquello de rebelarme un poco contra la situación tradicional. Entonces, tenemos que ser, supongo que mi mensaje es que seamos conscientes. Ese es el primer paso a dar, ser conscientes del lenguaje que utilizamos. Y una vez que somos conscientes, tratar de mejorarlo, tratar de cambiarlo. Está claro que la tontería no es lo mismo que el grupo de tontos y tontas. Y por lo tanto, decir tontería para hablar de tontos y tontas, que es un ejemplo para mí muy práctico, ¿no? No es lo mismo. Como lingüista yo sé que el significado de tontería es otro, pero sin embargo el lenguaje va constantemente cambiando. El profesorado, el alumnado, antes significaba una cosa y ya su realidad es otra. Es más, la RAE ya ha incluido las nuevas acepciones que son el conjunto de profesores, chicos y chicas, los alumnos masculinos y femeninos. Esas acepciones que son relativamente nuevas, que se han forzado con la lengua, ya se van aceptando. Una vez que somos conscientes de la lengua que utilizamos, si continuamos utilizándola, poco a poco esos cambios se van aceptando, se van asentando en la sociedad, en nuestro discurso, y poco a poco las vamos asimilando. Es el proceso natural de la lengua. No cabe duda que somos reacios a cambiar de repente y que los cambios se fuerzan si queremos conseguir algo. Entonces, esos cambios en estos momentos están en proceso. Pero no nos cuesta decir presidenta ya, no nos cuesta en muchas situaciones decir médica, más en Latinoamérica que aquí, pero existe ese cambio, esa aceptación de esos nuevos términos, ministra, etcétera, etcétera, ya son una realidad y no nos cuesta decirlos. Más adelante vendrán otros. Entonces, hay que darle tiempo a la lengua, supongo. Yo tenía una pregunta que tiene que ver un poco con esto, ¿no? Es decir, que al final esto es un cambio cultural, un cambio en la manera en la que utilizamos el lenguaje y esto no va a ser fácil y requiere pues décadas y sobre todo generaciones, ¿no? Pero sí que es verdad que uno de los grandes debates está en la economía del lenguaje, ¿no? Y no es lo mismo escribir, no es lo mismo escribir un libro, escribir un artículo, etcétera, donde no importa los recursos lingüísticos que utilizas, que todos estarán bien, ¿no? Y además tienes ese tiempo, que utilizar el lenguaje hablado, ¿no? Y especialmente teniendo en cuenta, es una de las preguntas que ya por donde iba, ¿no?, que los niños y niñas, es decir, nuestra infancia, se educa en un modelo de lenguaje y probablemente en los libros de lengua donde todavía no sé si está incluido el lenguaje no sexista en esos mismos libros, ¿no?
Entonces, en la escuela no sé si se les enseña esa forma de hablar y comunicarse entre ellos de una manera natural con este lenguaje genérico, colectivo, este genérico colectivo, o no. Y luego te encuentras con las familias que, claro, lógicamente vivimos de un lenguaje más machista, ¿no? Porque es el que hemos utilizado. Entonces, el lenguaje hablado es el lenguaje pues, más difícil de cambiar, ¿no? Porque tienes tú que permanentemente pensar en las palabras y eso no economiza, eso dificulta y crea barreras. Entonces, ¿qué recomendación darías primero para incorporar todo esto al mundo educativo desde primaria y que los niños y niñas cuando son pequeñitos ya vayan aprendiendo un lenguaje? Porque vamos a hablar distinto. Está claro que vamos a dejar de decir palabras que antes eran masculinas si queremos hablar de genérico y por tanto estamos cambiando el lenguaje. Bueno, pues es muy interesante esa pregunta y creo, y lo digo con orgullo, que mis hijos hablan ya distinto que lo que hablo yo. Yo tengo un niño de 6 años y uno de 11 y soy consciente de que su discurso ya es distinto al mío. No sé hasta qué punto lo trabajan, de hecho lo trabajan poco, pero sí que lo trabajan en el colegio donde van. Y el problema aquí yo creo que no es tanto de los niños que adquieren y absorben lo que se les imparte, lo que se les enseña de manera muy natural, sino que el problema está en el profesorado que todavía no es consciente, no sabe realmente cuáles son los recursos y igual que nosotros tienen que aprenderlos, ¿no? Entonces todavía el cambio es progresivo y todavía queda mucho por hacer. Habrá guías para aplicarlas a las escuelas, habrá aleccionamientos en la escuela. De hecho, ya sé que hay cambios en textos educativos que se han convertido pioneros y a mucha gente les ha parecido una aberración, a otra gente les ha parecido que era la mejor forma de instruir a los niños en lenguaje inclusivo. No sé cuál es la manera más adecuada. Yo creo que hay que ir poco a poco cambiando, hay que ir formando tanto a profesores como a niños en ese aspecto y yo creo que ya es una realidad que nuestros pequeños nos superan en ese sentido, hablan mejor, con un lenguaje menos sexista que nosotros, sin duda. Lo han asimilado de una manera mucho más natural. Y eso es en parte porque lo están escuchando, lo están recibiendo por parte de su profesorado que contextualiza esas situaciones y habla de esas situaciones en las clases. Entonces, algo ya se está haciendo en ese sentido. Y bueno, me encanta cuando mis hijos me corrigen y, por ejemplo, si hablo en masculino genérico y de repente me sueltan pero ¿y las niñas no? ¿O qué has querido decir? No me entienden, y tengo que volver a explicar y me hacen ser consciente de cómo estoy utilizando mi propia lengua realmente. Qué bueno. Ana Ernesto tiene levantada la mano. Ana, ¿puedes, igual tiene el micrófono Lo muteado? mismo, se lo tiene que activar. Ana, es que tiene levantada la mano, no sé. Ahora. Aquí. Es que no me dejaba anularlo. Bueno, primero disculpas por estar en cámara, pero como tengo algunas dificultades de conexión, tengo que elegir si mejor la voz o todo, y entonces, bueno, prefiero que se escuche bien y que me escuchéis bien. Mejor la voz, Dicho se te esto, escucha bien, Ana. fenomenal. Dicho esto, bueno, primero felicitaciones por el tema elegido, que me parece interesante. A más no poder, yo llevo pues 40 años o más muy involucrada y muy preocupada por el uso del lenguaje y es un tema que he trabajado mucho, ¿no? Y de cara a la encuesta que se ha pasado, yo, bueno, sugeriría, esto igual lo puedo hablar con Irene en algún otro momento, algunas de las preguntas yo creo que igual podían plantearse de una manera para no ser excesivamente dirigistas o no dar lugar a matices, ¿no? Pero hay una, sobre todo la primera, que es respecto a la que yo quería intervenir. Y esa, que además me ha dado suspendido en el cuestionario, porque además es que yo cumplimenté el cuestionario la primera y la segunda vez exactamente igual, ¿no? Y en 2 o 3 puntos me ha dado que fallaba. Pero bueno, el primero, que es el que me preocupa, es el de
el de si el lenguaje del castellano es o no sexista. Yo concuerdo con esta idea que se suele utilizar de que un lenguaje no es sexista en sí mismo, sino que depende de cómo lo utilices, pero cuidado, no del todo. En el caso del castellano, desgraciadamente, la necesidad de usar el género lingüístico en muchas ocasiones nos lleva a tener que utilizar el masculino. Eso no pasa, por ejemplo, en inglés o incluso en euskera. Hay otro montón de lenguas que no son igual de deterministas a la hora de tener que dar un género a la palabra. Pero a lo que voy, yo una propuesta que hace mucho que he hecho a la Real Academia de la Lengua es que, bueno, como llevamos miles de años usando el genérico masculino en castellano, ¿por qué no empecemos a usar por unos siglos solo, no para toda la vida o para toda la eternidad, pues por ejemplo el genérico femenino? Porque además da la casualidad que es que somos más las mujeres que los hombres, con lo cual, puestos a que sea una lengua tan determinista que te obliga a usar un único género inclusivo para no aburrir a la gente reiterando el desdoblamiento, etcétera, etcétera, pues vamos a cambiar de regla y por unos siglos, sin que sirva de precedente, vamos a probar con el femenino inclusivo. Por supuesto estoy exagerando el tema, ¿no? Y claro, lo que te encuentras es con la Real Academia que te dice que vamos, fuera Satanás, que eso es imposible, que es el masculino, que siempre ha sido así, que esa es la regla y que no puede ser de otra manera. Entonces, claro, si la Real Academia de la Lengua es la que vela por el buen uso del castellano y es tan intransigente y no permite muchas de las matizaciones o cuestiona ese uso de genéricos o de colectivos que yo uso muy habitualmente y todo se lo cuestiona, entonces pongo en duda lo de si el castellano es o no machista. Según la Real Academia de la Lengua Española, el castellano es machista y tiene que seguir siéndolo así. No deja otras opciones. Y perdonad si me he extendido demasiado. Hola Ana, pues lo has dicho estupendamente y estoy totalmente de acuerdo. Es cierto que las frases de las oraciones, las afirmaciones que utilizan el formulario están sacadas de contexto y por lo tanto muchas de ellas dan que hablar y de hecho han generado debate en más de una ocasión. Pero bueno, con respecto a esa primera pregunta, si el castellano es sexista o no, estoy totalmente de acuerdo contigo. Si somos más, ¿por qué no es el femenino el genérico? Y de hecho hay gente que utiliza el femenino como genérico y nos suena raro. ¿Cuál es el problema? El problema yo creo que es que hay mucha reticencia porque no es algo habitual todavía y el problema es que podemos incluso pensar que de hecho se verbaliza esto ya, se ridiculiza al sexo femenino, al género femenino, ¿no? Y por lo tanto es un arma de doble filo. Es una propuesta que hay gente que se la toma muy a conciencia y utiliza el femenino genérico en su discurso habitual como una forma de rebeldía, sin duda, para visibilizar el hecho de que hay una asimetría en el lenguaje y que eso debería cambiar. A partir de ahí, repito lo mismo, son cambios que tienen que ir poco a poco y que pese a que se trata de forzar, pues todavía les queda mucho camino por recorrer para que se vayan asentando y asimilando en nuestro discurso habitual. Y nada más, estoy totalmente de acuerdo contigo en que al fin y al cabo sí, el lenguaje, el castellano es sexista, por eso que tú dices, porque al fin y al cabo es pues una generalización el uso del género gramatical masculino como no marcado cuando el argumento que se utiliza para ello pues se puede rebatir perfectamente. Bueno, Irene, yo me estaría media hora, 1 hora, 2 horas más contigo, pero es verdad que son ya las 6:25. Sí. Quizás un poco para terminar, si puedes responder a esta pregunta rápidamente, ¿no? Dentro de los recursos, si estamos en un colectivo principalmente femenino, es decir, mayoritariamente femenino, ¿se puede utilizar el femenino para ese genérico o ese neutro o no es un recurso aceptado? Es un recurso, sí. Ahora, yo creo que hay distintos criterios y aquí probablemente discrepo
con ciertos mensajes desde la lucha de la perspectiva feminista del lenguaje no sexista. Yo creo que hay muchas formas de utilizar el lenguaje y efectivamente el genérico femenino es una de esas posibilidades, sin duda, porque el argumento así lo dice, la mayoría somos femeninos y además es que ese femenino, visibilizar esa feminización del lenguaje es lícito, debería ser lícito y debemos luchar por ello. Pero claro, si hay hombres, también tenemos que luchar contra el rechazo de esa parte del conjunto de personas que intervienen en esa reunión. Entonces, quizá la opción más adecuada sería buscar otras fórmulas. Yo he empezado mi discurso no diciendo bienvenidos y bienvenidas a todos, sino os doy la bienvenida. Y con eso ya me cubro. Entonces, quizá tenemos que buscar esas otras fórmulas que posee la lengua, esos otros recursos que quizá posea la lengua, decir lo mismo, pero con otras palabras, para evitar de esa manera el tener que entrar en debates. Muy bien. Veo que tiene levantada la mano Antonio, que está con el iPhone. Antonio, ¿nos escuchas? Tendrías que quitar el mute para que te oigamos. Ahora. Adelante, Antonio. No se te escucha. A ver, ahora. Se te ve, pero no se te escucha. Puede ser que esté, ¿no? A ver. Natalia, se le puede... No, ahora lo tienes muteado. Ya lo siento, Antonio, pero no se te escucha. No sé si puedes hacer igual la pregunta por chat, pero no podemos escucharte. Lo siento muchísimo. Antonio, A ver, ahora. Ahora. buenas tardes a las 3 Anas y a una Irene. Creo que hay por ahí, ¿no? Sí. Buenas tardes a todas, digo. Oye, nada, Irene, gracias por la charla. Yo había intentado estudiar un poco sobre el tema para poder escucharte con más rendimiento, pero vi que el informe de la Real Academia sobre el lenguaje sexista tiene casi 160 páginas y he dicho, tengo tanto trabajo que no voy a poder, pero me lo apunto para leerlo. Y nada, un saludo y gracias por organizar estas charlas. ¿De acuerdo? Gracias, Antonio. Gracias por participar. Seguiremos hablando del tema mientras navegamos. Irene, un abrazo. Muy bien. Hasta Gracias, luego. Antonio. Bueno, Hasta pues luego. ahora sí, ya cerramos. Irene, la verdad es que Muy ha sido un bien. placer, ha sido muy interesante. Esta sesión la tenemos grabada, la compartiremos con todos aquellos que no han podido estar hoy, que he recibido muchos mensajes por WhatsApp. Es verdad que hoy es el Día Internacional de la Mujer y entre que hay una manifestación a la que queremos ir todas y además pues hay más eventos de cada empresa, etcétera, pues es un día difícil para que haya bueno, pues que cada uno organiza su evento, ¿no? Yo agradecer a los que estáis y las que estáis y tengo que buscar ese lenguaje que ahora he sacado una serie de recursos para aprender, ¿no? Yo creo que he aprendido mucho hoy, pero bueno, gracias por estar, por seguirnos, por estar siempre ahí dándonos un poco aliento también al equipo de PWN Bilbao y os esperamos en la siguiente sesión, que espero que sea pronto. Gracias, Irene, por una brillante exposición y por estar hoy aquí. Gracias de verdad. Un saludo a todos. Adiós. Adiós, hasta luego.